y aprendamos juntos. El espacio de conocimiento, de actualidad y de recordación. Y hoy con una frase de Julio Cortázar. Los libros van siendo el único lugar de la casa donde todavía se puede estar tranquilo. Sí, porque cuando leemos nos transportamos completamente y nos vamos a ese mundo maravilloso que nos permite tener la lectura junto con nuestra imaginación. Así que hoy vamos a iniciar ya nuestro tema que es de aprendizaje, es de interés, porque siempre estamos nosotros, como les digo, con un texto, una revista, un periódico, un libro, un folleto, una carta, un papel. Pero sabemos cuál es el proceso para elaborar ese papel. Sabemos cuál fue ese paso a paso para que esa hoja estuviera en nuestras manos. Y eso es lo que quiero que hoy aprendamos, que hoy valoremos cada uno de esos pasos y la importancia de tener una hoja en nuestras manos, el valor que le tenemos que dar. Pues bien, existen muchos registros históricos donde dan cuenta que el papel se originó en China en el siglo segundo y era utilizado como material de escritura, pero luego empieza la producción de pliegos de papel más amplios hasta que llegamos al día de hoy. Entonces ese proceso de cómo elaborar el papel empieza con esa necesidad que tienen las empresas de trabajar con madera de árboles como el abeto, el pino, el eucalipto, que pasará por una técnica de presionado, de trituración, también de agentes químicos, para lograr producir un papel de buena calidad. Pero hay que tener en cuenta que este proceso supone un gran número de consumo de madera. Para fabricar 1.000 kilogramos de papel se consumen 2.400 kilogramos de madera, o sea, unos 17 árboles. Y se deben emplear muchos productos químicos que son contaminantes como el cloro. Y de ahí viene la importancia de conocer este proceso. Pues bien, lo primero que se hace es el descortezado y astillado. El papel se hace a partir de las fibras de celulosa de la madera que se mezclan con agua para pasar por este descortezado en los troncos. Y esto no se utiliza en la fabricación de papel. Después, esa agua que se utilizó para este descortezado se utiliza para otros troncos. Descortezado, o sea, ya quitándole esa corteza que nosotros siempre le vemos al árbol. Nosotros no vemos la madera en su esencia, sino lo vemos con esa corteza que es esa protección que ellos tienen. Pero una vez que han sido retirados completamente esa corteza, pasan a ser triturados en pequeños pedacitos para seguir ese proceso químico. Y estas máquinas industriales con las que se cuentan hoy en día permiten hacer esa labor. Pero para avanzar en esa producción, las fábricas descomponen esa sustancia química que tienen los árboles, que es el polímero orgánico que se encuentra en todas las plantas, y de esta manera van a poder obtener una pulpa gruesa, que es la que van a utilizar para hacer el papel. Posteriormente, esa pulpa que pasa por una malla, la tamizan, o sea, la pisan muy bien y la blanquean para ser utilizada en esos productos como periódicos, revistas, libros, etcétera. Sin embargo,
para convertirse en papel necesita trabajarse un poco más. Y esa pulpa entonces es llevada a lo que se llama caja de cabeza, que es una gran máquina que puede ser más grande que una piscina, por ejemplo, y tiene altura de 3 metros. Esta masa de pulpa pasa por una rendija horizontal y se fija en una malla que se encuentra al lado de esta máquina para que al pasar por esa prensa, la pulpa elimine agua. Y es así como se van formando unas largas láminas o tiras que se empiezan a extender formando una capa muy delgada para luego pasar por unas prensas donde estas esferas enormes se mueven casi a 90 kilómetros por hora y exprimen hasta el 50% del contenido de agua que ha quedado en el papel. Pero como en este proceso quedan completamente secas estas láminas, deben pasar por este otro proceso que es una serie de cilindros de hierro que comienzan a calentarse a medida que estas láminas de papel pasan a una temperatura superior a los 100 grados centígrados. Así es como finalmente tenemos las hojas o las láminas de papel larguísimas en rollos enormes. Y posteriormente ese rollo enorme se corta en diferentes tamaños dependiendo de la hoja que nosotros queremos. Y a este gran rollo se le aplica una película de productos químicos en la superficie seca para que el papel pueda conservar esas propiedades antes de pasarlo a unas bobinas enormes que miden casi 9 metros de ancho y que es donde se van a cortar en trozos más pequeños, como vemos acá, dependiendo de la medida de la hoja que se está necesitando. Y finalmente viene el embalaje, que después de cortar el papel en hojas pequeñas y de diferentes tamaños como los conocemos, se empacan y se apilan en cajas para ser enviadas a diferentes partes del mundo. Como vemos entonces, es importantísimo conservar la naturaleza y saber que cada papel que llega a nuestras manos es valiosísimo y ha pasado por un proceso riguroso, cuidadoso y que tenemos que valorar eso y no tener ese desperdicio que solemos tener. Y vámonos a ver realmente cómo es ese proceso. Según muchos historiadores, el papel fue inventado en China alrededor del año 105 a.C. Se cree que el invento fue obra de un funcionario de la corte imperial durante la dinastía Han. En el recorrido que va desde el árbol hasta nuestros escritorios, el papel pasa por un complejo proceso. Si alguna vez te has preguntado cómo se fabrica el papel, aquí en Cómo lo hacen te lo mostraremos. Sabemos que existen muchos tipos de papel y distintas formas de usarlo. Esto puede hacer que el proceso de fabricación sea algo diferente entre unos y otros. Independientemente del tipo del que se trate, el inicio de su fabricación suele ser siempre el mismo. El papel se fabrica a partir de la fibra celulosa de la madera. Para obtenerla es necesario cortar árboles y eliminar todas las ramas para dejar únicamente el tronco principal. Después se eliminan las cortezas del tronco para poder pasar al siguiente paso de la producción. Los troncos son cortados en trozos pequeños para obtener sus fibras vegetales mediante tratamientos con productos químicos. Esa fibra se acaba transformando en una pasta que será lo que finalmente acabe resultando en una hoja de papel. La pasta obtenida debe ser lavada, filtrada y secada, todo ello con el objetivo de poder llegar hasta el proceso de blanqueo para que el color del papel sea el deseado. Posteriormente, la pasta se secará y liberará el agua que contiene. Luego, la pasta se introduce en unos rodillos giratorios con el objetivo de obtener el grosor deseado para el papel que se está fabricando. Durante este paso también se pueden imprimir marcas en el papel, aunque esto es algo que varía en función de cada fabricante. Una vez prensada, la pasta pasa al secado.
Este paso se realiza con unos rodillos calientes que aplican calor al papel para que éste esté seco al 100% y libre de humedad. Tras todos estos pasos, el papel estará prácticamente listo. Únicamente habrá que pasar el papel por unos rodillos fríos que le otorgan el acabado final y le proporcionan el brillo adecuado. Una vez finalizados todos los pasos de fabricación del papel, este suele ser bobinado y se transporta para realizar el cortado del papel según el tamaño que se requiera. Posteriormente tiene lugar el empaquetado del mismo y se transporta para su utilización. Curiosos, gracias por ver este video hasta el final. Si te gustó, síguenos para más contenido interesante y recuerda que hay que aprender, está al alcance de todo. Y una vez hemos entendido claramente este proceso maravilloso, también podemos pensar en este papel artesanal, este papel que se hace en casa y que hoy en día tiene un auge valiosísimo porque nos genera ayuda, genera apoyo a la ecología, está generando productos muy hermosos con los cuales se están haciendo con este papel. Pero veamos este proceso que es muy sencillo, no tan industrial, no de la magnitud que vimos el papel industrial como este que es el papel artesanal. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es cortar el papel reciclado en trozos pequeños. Puede ser con una trituradora, con tijera, a mano, pero tenemos que hacerlo lo más pequeño que podamos para que el proceso pues sea mucho más fácil y tengamos un resultado efectivo. Luego, estos recortes los colocaremos en una vasija con agua, donde los vamos a dejar reposar por lo menos una hora. ¿Para qué? Para que se ablanden, para que suelte ese color de las tintas que tenía allí en su impresión. Y si lo queremos mucho más blanco, pues cambiamos de agua y lo dejamos allí mucho más tiempo hasta que veamos que ha perdido ese color oscuro que pueden dejar las tintas. Posteriormente lo llevamos a la licuadora y le añadimos agua suficiente para obtener la pulpa. Lo ideal es que se añadan por partes estos trozos para que, pues primero, la licuadora no haga un esfuerzo mayor y dos, para que la pulpa nos quede más fina. Una vez lo tenemos licuado y tenemos esta pulpa, vertemos esto dentro de un envase que ya hemos fabricado o que tenemos unos envases de vidrio anchos o de plástico anchos para que esta pulpa que nos ha quedado bien espesa quede allí y le podemos ir sacando como el agua que ha ido sobrando. Para esto también elaboramos bastidores de los tamaños que queremos la hoja y elaboramos un solo cuadrado y otro con una malla. ¿Para qué? Porque vamos a este marco de madera lo vamos con la pulpa allí, le ponemos encima el marco solo y lo introducimos hasta el fondo allí, bien apretadito, para que presionándolo podamos retirarle todo el exceso de agua que tiene. Luego le retiramos el marco y lo podemos colocar sobre unas láminas de tela de algodón y lo dejamos ahí secar. Cuando esté completamente seco, pues ya podemos proceder a eliminar ese borde que nos ha quedado un poco desordenado para que nos queden así nuestras hojas artesanales. Y si queremos darle color, como vimos antes, pues le colocamos unas tintas que en el mercado industrial las venden para este color particular a esta pulpa. Y los voy a invitar a ver el proceso del papel azul, que es un proceso bien bonito, pero que fíjense que a pesar de que estamos hablando de papeles artesanales, se ha ido industrializando un poquito la tarea de estos papeles y que nos permiten como tener unos tonos y una versatilidad en este papel.
Color azul, hay que conseguir un repollo morado. Entonces nosotros conseguimos un repollo que sea bien oscuro, que sea bien fuerte el color. Entonces lo que hacemos es picar bien el repollo. Y ya tengo una olla con agua. El agua, pues, para todos los colores es importante que sea agua lluvia, porque no tiene cloro. Entonces lo colocamos a hervir durante 1 hora hasta que ya suelta todo el color. Después lo colamos y ya después nuevamente colocamos la olla a hervir. Cuando ella hierve, es ahí donde agregamos la fibra del fique y lo dejo hervir 10 minutos. La fibra absorbe el color y van quedando azul. Después lo dejamos enfriar y después ya va a la forma del papel. Lo llevamos a la cubeta, allá ponemos agua, disolvemos bien las fibras para que no queden grumos, nada de eso. Con el bastidor formamos las hojas de papel. Las colocamos en un paño. Después lo traemos a la prensa para retirar el exceso de agua. El secado debe ser a la sombra para que no se decolore. Ya luego va para la prensa en seco, donde le va a dar el planchado y se deja como mínimo 5 días. Después ya le puedo dar los diferentes usos. Bueno, y ahora solo me resta invitarlos a sembrar árboles, porque tenemos que ser conscientes que cada vez que tenemos un papel en nuestras manos, tenemos allí árboles. Han sido sacrificados muchos árboles para que ese papel llegue a nuestras manos. Y si no reforestamos, pues llegará un momento en que no vamos a poder tenerlo. Por eso es importante también que reciclemos, que todo este papel que nos sobra lo pongamos en el sitio del reciclaje para que las empresas industriales que también reciclan, pero que no necesariamente lo llevan a papel artesanal. Al reciclar salen cajas de cartón, empaques, bolsas. Entonces tenemos que ser uno de los primeros que podemos contribuir con la naturaleza para poder continuar con esto, el papel en nuestras manos. Pues bien, espero que hayamos aprendido, que nos haya quedado algo del conocimiento de hoy, que es cómo se elabora el papel. Y termino con esta frase: el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Esto lo dijo Miguel de Cervantes Saavedra. Y con esta frase me despido, esperándolos nuevamente en otra actividad. No olviden compartir este video, compartir el aprendizaje, la enseñanza. Mi gratitud como siempre por su compañía. Hasta la próxima.